Hola, soy Esperanza Esparza. Bienvenidos a su programa Reflexiones Jurídicas. El día de hoy nos acompaña el ingeniero José Luis Nava Díaz con un tema jurídico técnico muy interesante, daños y perjuicios en la obra pública. Acompáñenos, por favor. Bienvenidos. Soy Esperanza Esparza. Bienvenidos a su programa Reflexiones Jurídicas. El día de hoy tenemos con nosotros al ingeniero José Luis Nava Díaz, especialista en Ingeniería, Proyectos y Fiscalización Superior por la UNAM. Nos acompaña para tratar un tema muy interesante relacionado con aspectos jurídicos que repercuten y se reflejan en los daños y perjuicios a la obra pública. Bienvenido, José Luis. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, estimada y admirada Esperanza Esparza, y a la barra mexicana, como siempre, por su atención. Muchas gracias. A mí me parece interesante siempre empezar este tema planteando el eje por el cual vamos nosotros a transitar para ubicar dentro de todo el complejo sistema de la administración pública cuáles son estos temas específicos de daños y perjuicios en la obra pública, iniciando desde el proceso de planeación, siguiendo por la parte de ejecución de los proyectos y terminando por la parte de evaluación, control o fiscalización. De manera que lo primero que yo diría es que en todas las etapas de la generación de un proyecto de inversión en obra pública deben respetarse tres normas fundamentales. Una de ellas es la norma legal, que evidentemente nos acompaña en todo el proceso, como vamos a ir tratando de describir rápidamente por el tiempo, y la norma técnica que es aplicable al desarrollo de cada uno de estos proyectos desde la etapa de planeación misma, con las diferentes especialidades que van integrando todo este gran sistema de la obra pública, que tiene que ver desde la evaluación económica social de proyectos, hasta la referencia económico-presupuestaria, el presupuesto de egresos, hasta la contratación, en donde evidentemente la parte legal es sustancial, como vamos a ver, la ejecución por parte de la ingeniería especializada de los grandes proyectos sobre todo, y finalmente los sistemas de control y evaluación. Entonces, si te parece ese esquema de análisis. ¿En cuál de esas etapas, José Luis, ya que empezamos y vamos al tema, en cuál de esas etapas consideras tú que se originan daños y perjuicios? Empecemos por la hacienda pública, como lo comentas. Vamos a empezar ahí. Tal como dice una lámina que por allí te comparto. Que la podemos ver en la pantalla en este momento, la lámina ver que tiene. Acerca de las normas profesionales que va a ir conduciendo todo el hilo del análisis. La administración pública, como sabemos nosotros, es un sistema complejo en el que participan diferentes dependencias y entidades que tienen diferentes insumos y productos, y la parte fundamental, para mi gusto, de todo el sistema de ejecución de la inversión en obra pública es el origen en el Sistema Nacional de Planeación. El Sistema Nacional de Planeación, rápidamente recordado, se establece en el 26 constitucional como la parte instrumental de lo que significa el 25 constitucional, por lo que señala en cuanto a la rectoría del Estado para conducir el desarrollo nacional, no solo el económico, el nacional. De tal suerte que el Sistema Nacional de Planeación nos propone, nos indica que debe establecerse un Plan Nacional de Desarrollo para la administración del Ejecutivo en turno, un plan de mediano plazo, un Plan Nacional de Desarrollo, que ahora hay uno vigente, en el cual se establecen todas las políticas y todas las bases que tienen que ver con el desarrollo de estos proyectos que deben de ser considerados en cada uno de los sectores, para que se produzca el hecho generoso de que el gasto de capital invertido en proyectos de inversión en obra pública produce los resultados que el 25 nos está señalando que deben producirse a favor de la sociedad en su conjunto. Este es el principio, es la génesis de todo lo que vamos a comentar adelante. Una vez establecido este Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se ubican las líneas principales sobre las cuales va
a conducirse el desarrollo nacional que se indica en el 25 constitucional. Allí se indica cuáles van a ser los programas de mediano plazo que deben establecerse y dentro de ellos precisarse cuáles son estos proyectos o programas de inversión que tienen que ver con la generación de bienes y servicios a la comunidad, en uno de los casos, con la prestación de los servicios de gobierno en otro caso, o bien para las entidades productivas del Estado, para que produzcan los bienes de capital necesarios para que el sector energético tenga una rentabilidad, no solo económica o financiera, sino social también. En esta etapa, entonces, para ir ubicando en dónde se puede originar los temas de daños y perjuicios. Consideraríamos, estimado José Luis, que esta es la primera etapa, que es la de planeación, alineada con el Sistema Nacional de Desarrollo y con objetivos estratégicos concretos del gobierno, o sea, del gobierno en función de su labor y de su función normal como Estado, prestación de servicios públicos. Exactamente. Antes de seguir en la etapa subsecuente, que sería la instrumentación de políticas, planes y programas, en la etapa de planeación general de la infraestructura debe considerarse que se deben tener aquellos proyectos de inversión que tengan los suficientes elementos de juicio en análisis económico-financiero para que puedan impulsar los sectores a los cuales están dirigidos. Para ello, la Secretaría de Hacienda instrumenta la ahora Guía General para desarrollar los proyectos de inversión y presentarlos, en donde se establece cuáles son esos indicadores económicos que deben ser evaluados, entre otros, la relación de beneficio-costo, la tasa interna de retorno, la tasa de rendimiento inmediato y el costo de oportunidad. Todos esos elementos. Discúlpame, pero ahí un poco para adentrarnos, y es la parte de esa combinación de los aspectos jurídicos con estos aspectos, digamos, exclusivamente técnicos, porque en esta etapa donde se alinean con esos principios ante la unidad de inversiones, donde debe de estar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que no es fácil identificarlo para muchos de nosotros como abogados, para mucho como público en general, pero que estás hablando de esas dos etapas que están internas dentro del sector público, que vamos en la segunda, que es la que estás mencionando ahorita, donde se identifican los proyectos alineados. Correcto. Sí. Este planeación de desarrollo evidentemente es del dominio público, igual que los programas de mediano plazo sectoriales. En esta etapa en la que estamos ahora comentando, el hecho de tener los estudios económico-financieros en las diferentes etapas que la propia guía de la Secretaría de Hacienda menciona, nos conduce a la primera área en la que tenemos que tener cuidado para evitar daños y perjuicios posteriores. Uno, diría yo, para no mencionar todo lo que la guía pudiera traer, es el asunto de las externalidades. Quiere decir que un análisis no cuidadoso de las externalidades que puede producir un proyecto de inversión, sobre todo en el sector energético, nos puede conducir a daños que se generen lo más frecuente en el ambiente, el medio ambiente que circunda el proyecto, y esos daños, al no ser considerados, evaluados y atacados, pueden significar ya un daño permanente ante un proyecto generoso en el presente. Pues quieres decirnos, y eso lo refleja muy bien, que en esa etapa donde ya estamos materializando la parte de la planeación en un aspecto técnico específico, estás ubicando esas externalidades a las que te refieres, son todos los posibles cambios a los que puede estar sujeto, de los que quiero que por favor nos hables cuando terminemos ahorita un pequeño corte que vamos a hacer para poder continuar en esa lógica de ideas que nos vas llevando. Correcto. Regresamos en un momento. La Barra Mexicana del Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 ante la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa.
Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Regresamos. Estamos en su programa Reflexiones Jurídicas con el ingeniero José Luis Nava Díaz. Estábamos en el tema de el inicio de la génesis del proyecto. La génesis de un proyecto de infraestructura donde estamos identificando con tu buen manejo de este tema, nos estás orientando dónde se están originando dentro de todas las etapas los daños y perjuicios de los que queremos que nos continúes hablando, por favor. Sí. En esta falta de capacidad para poder hacer un análisis adecuado de estas externalidades, se pueden originar desde un inicio daños que se van desarrollando durante todas las subsecuentes etapas que mencionaremos de la obra, pero ya que hay implícitamente un daño original al no tener concebido que no solo se necesitan recursos para invertir en un proyecto directamente, sino también en los efectos secundarios que este proyecto puede desarrollar. El otro caso es el caso de los análisis de sensibilidad, concretamente en el costo de la infraestructura que se está evaluando para efectos de llevar a cabo todos los estudios económico-financieros, etc. Si allí tenemos nosotros que el análisis de sensibilidad nos dice que no se puede ir más allá de un 15% en relación con el costo original, para que ese proyecto tenga que ser revisado nuevamente para saber si todavía conserva las condiciones de rentabilidad que estaban originalmente previstas. Si esto no se hace, se puede estar desarrollando un proyecto que al menos en el corto plazo nos esté produciendo ciertos efectos que tengan que ver con pérdida de valor. Pérdida de valor, de lo que nosotros estamos construyendo, y estos son perjuicios. Ya ni siquiera un cambio por alguna situación externa, digamos que pueda ser ambiental o que pueda ser externa en un aspecto técnico, sino específicamente cambio de valor. Del propio proyecto. El propio proyecto por un cálculo diferente al que debía de corresponder en la realidad. Por supuesto, porque todo el dinero tiene un valor en el tiempo relativo, de manera es que cuando no se hace el ritmo de ejecución previsto originalmente en los proyectos, hay un efecto que muchas veces tiene que ver con un efecto de perjuicios, al menos en el corto plazo, y si persiste el problema, en el largo plazo también. Acabas de decirlo muy claro, en una forma muy técnica, pero conceptualizado esto en el marco o en el ámbito de lo jurídico para definir la parte de daños y perjuicios que se originan, cambios de valor. Sí, porque aquí estamos en estos casos que hasta aquí llevamos vistos, como se puede observar, las normas técnicas han sido incluidas en la norma legal, de tal manera es que no hay posibilidades de que se manejen normas técnicas independientes con criterios diferentes. Está claramente planteado en los marcos que acabo de señalar cuáles son las condiciones para que se origine un proyecto y pueda ser evaluado por la Unidad de Inversiones de la Secretaría. Después de esta etapa, me parece interesante mencionar que estos proyectos, ya una vez autorizados a través del presupuesto anual de egresos de la Federación y dado el ritmo de ejecución del gasto, se someten, como todos sabemos en términos generales, al proceso licitatorio previsto en el 134 constitucional. El 134 constitucional, entonces, forma parte de este sistema o subsistema que estoy señalando acerca de la generación de toda la inversión pública en el país, que se inició en la planeación, va a continuar ahora en la parte de contratación para efectos de la construcción de la obra, y esta parte de contratación tiene que ver con el 134 constitucional. Veremos adelante cuáles otros señalamientos constitucionales le dan base a las diferentes etapas que van formándose en relación con todo este proceso. Aquí es el 134 constitucional en específico, que le da pie a dos leyes secundarias. Una, la Ley de Obras Públicas, y la otra, la Ley Federal de Presupuesto. La Ley Federal de Presupuesto es la que le dio origen, sustento, a lo que señalamos nosotros sobre los lineamientos o sobre la guía para la evaluación económica financiera de los proyectos. La evaluación económica financiera de los proyectos está previsto
en la Ley Federal de Presupuesto. De manera es que ahora, en la etapa de contratación, es el 134 el que nos está señalando las pautas sobre las cuales nosotros vamos a trabajar para que se logren las mejores condiciones para el Estado en cuanto a calidad, precio, oportunidad y financiamiento para efectos de la inversión pública. De manera es que estos señalamientos, que son aspiraciones valorativas de la Constitución absolutamente válidas, porque es lo que la ciudadanía desea, la parte instrumental es la que los profesionales que intervienen en todo el proceso tienen que aterrizar. ¿Cuál es la mejor obra contratada, que presenta las mejores condiciones por el Estado en cuanto a las dimensiones que acabo de señalar? Uh-huh. Pues es aquella que al valorarse todos esos números, son números todo ello, que aparecen en las licitaciones, haya el personal especializado suficiente para saber cuándo un proyecto es ejecutivo y por lo tanto está dando las normas de calidad adecuadas. 1. 2. ¿Cuál es el programa de trabajo que se puede derivar del plazo fijado, a veces por razones externas, por razones de necesidad o por razones de costo de oportunidad? ¿Cuál es el plazo en el que se debe desarrollar? Y finalmente todo ello, ¿cómo redunda en el costo de la obra y quién debe valorar si el costo al que se está adjudicando un contrato es el adecuado para las mejores condiciones del Estado o no lo es? Y estamos ahí combinando, que lo dices muy preciso, en una siguiente etapa, que es la etapa de contratación, combinando todo ese esquema técnico que lleva la parte jurídica de las autorizaciones presupuestales, pero ahora con las condiciones técnicas combinadas para poder tener el cumplimiento de la condición jurídica, de cómo se cumple, cómo se obtienen las mejores condiciones para el Estado. Es una combinación, como bien tú dices, tanto de aspectos jurídicos como de los aspectos técnicos, que es donde se ven reflejados, que es otra de los siguientes momentos en los que podemos estar detectando cuando esos cambios o cuando esas diferencias, al no cumplirse con esto, nos pueden generar daños y o perjuicios. Así es. Entonces, una vez que se tuvieran esos elementos controlados debidamente por quienes el Estado, de acuerdo al 5º constitucional, determina quiénes son las profesiones que tienen que ver con cada uno de estos señalamientos que yo he hecho, en ese momento se darían las garantías suficientes para que esa contratación tuviera certeza jurídica. Es decir, está claro lo que se le está pidiendo al contratista y está claro lo que el contratista nos va a ofrecer. Si cualquiera de esos elementos está mal hecho, ni sabe la administración lo que le está pidiendo a un contratista, ni sabe tampoco el contratante cuáles van a ser los efectos que eso va a producir. Excelente. En ese punto es los factores, estamos sumando ya aquí con lo que estás platicando, todos esos factores que intervienen en esa gestación, digamos, de tu tema y del tema que nos ocupa ahorita. A mí me encantaría ahorita entonces que para poderlo ilustrar, tú acabas de decir algo muy importante. Si algo no coincide, vamos a llamarlo así, si algo no está bien hecho de una de las dos partes, resulta lo que se pide contra lo que se ofrece. Exactamente. Porque eso va a venir a reflejarse en un contrato. Sí. Y estamos hablando de esa experiencia, digamos, tú tienes una experiencia enorme, tanto en la elaboración de proyectos como en la revisión a nivel de fiscalización, que es otra de tus especialidades. Y me encantará entonces ahorita que podamos llegar a pasar a la siguiente etapa, que viene a ser la ejecución de la obra, ya con este concepto ya tan bien ubicado por ti, y que podamos continuar con la siguiente etapa una vez que podamos pasar de un corte pequeñito. Bien. ¿Sí? Volvemos en un momento. Este es un mensaje de la Barra Mexicana Colegio de Abogados para todas las personas de nuestro querido México, esperando compartir un sentimiento de aliento y esperanza ante los embates del coronavirus.
Este mensaje se presenta por conducto de 5 miembros del Consejo Directivo, 5 coordinadores de comisiones y 5 presidentes de capítulos, con paridad de género. La emergencia sanitaria nos afecta ahora más que nunca y es por ello que te invitamos a fortalecer la unión, la tolerancia con tus seres queridos y con la sociedad en general. Erradiquemos la violencia en el hogar y procuremos una sana convivencia en casa, así como en las relaciones de trabajo. Hacemos votos para que la solidaridad y el altruismo surjan en los corazones de todos aquellos que tienen el privilegio de poder ayudar. Médicos, enfermeras y demás personal de salud cumplen con su deber de cuidarnos a pesar de los riesgos que ello implica. Correspondamos, por favor, a ese cuidado con respeto y agradecimiento que se merecen. Si bien la pandemia está agravando la situación económica del país, te invitamos a hacer un esfuerzo de civilidad, honestidad y sobre todo de buena fe para que podamos llevar a buen puerto los acuerdos que afectan nuestra capacidad de cumplimiento y que impactan la economía familiar. En la medida de lo posible, mantengamos las fuentes de trabajo y la mayor cantidad de trabajadores que requieren las familias. Como dice Jalil Gibran, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Mantengamos viva la esperanza y cumplamos con las medidas sanitarias para evitar contagios. Debemos dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en torno a un mismo objetivo común: superar esta emergencia sanitaria. No permitamos que los discursos y las expresiones de odio o discriminación nos dividan. Ahora más que nunca, la solidaridad, la empatía y la honestidad nos deben fortalecer. México es un gran país, con un pueblo extraordinario que no se vence con las adversidades. El COVID-19 no nos vencerá, al contrario, nos fortalecerá si lo enfrentamos con humanismo. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie, pero el realista acomoda las velas. Adaptémonos a la nueva realidad. Ahora que debemos estar más tiempo en casa para no incrementar los riesgos de contagio, aprovechemos la oportunidad, nosotros los mayores, para ser los ejemplos a seguir por parte de los menores. No nos olvidemos de ser felices con lo más valioso que tenemos, el amor de nuestra familia y nuestros verdaderos amigos. Estamos seguros que saldremos adelante y deseamos que todos podamos sacar lo mejor de nuestra humanidad para el bien de nuestros seres queridos y la sociedad en general. ¡Ánimo! Regresamos. Estamos con el ingeniero José Luis Nava Díaz, retomando el tema y precisamente con hasta dónde vamos en estas etapas, y para que por favor continúes, podemos ilustrar, y se verá en la pantalla, todo este proceso de un proyecto de obra pública dentro de la administración pública, para que por favor continúes con el siguiente tema, que es muy interesante. Vamos pasando ya de la contratación para pasar a la ejecución. ¿Sí? Bien. Así como lo están viendo en su pantalla, sí. Lo puedes explicar. Aquí explico rápidamente el proceso que en prototipo está generosamente planteado de cómo se debe desarrollar una obra pública en sus etapas que marca el proceso administrativo, que son planeación, ejecución y control en términos generales. De manera es que ya hablamos de la planeación, estábamos hablando ahora de la parte de contratación, que ya aparece en la parte superior de la gráfica, y ahora vamos a ver la parte de ejecución, en la que, como estamos diciendo, vamos a suponer que el contrato fue asignado sin un proyecto ejecutivo totalmente concluido, con los elementos necesarios que marca la Ley de Obras Públicas para que se pueda ejecutar este programa. Y vamos a plantear también que, en términos generales, salvo la experiencia que cada quien tenga, los plazos de ejecución de los proyectos van allá, mucho más allá, de una saludable consideración de que pueden ser modificados los plazos cuando se duplican y se triplican. Y sobre todo los costos. Los costos son quizá la parte más sensible de estas modificaciones. Y esto tiene que ver entonces porque en la etapa ya de ejecución de estos proyectos se van a presentar una serie de daños y perjuicios por efectos de una asignación indebida del contrato. Y voy al punto de indebido, porque cuando yo hago una contratación en términos del 134 constitucional, en el que están planteadas las mejores condiciones para el Estado cuando estoy asignando este contrato con un proyecto definido.
Y a la postre resulta que con todas las modificaciones de este proyecto ejecutivo, que acaba en un as-built, o sea, como se hizo, resulta que ese proyecto no es el proyecto que originalmente se había contratado. Y esto es muy serio. Y que se había presupuestado y que se había planeado. Y que se había planeado. Exacto. De manera que esto es muy severo, porque además del daño hacia las finanzas públicas y señales equivocadas a cuentas nacionales en cuanto a gasto de capital, además de ello, lo que está provocando es un conflicto legal, en mi opinión, en el que lo que yo contraté no se está realizando y se está realizando lo que no tengo contratado. De manera es que ahí hay una anomia terrible en la que cabe cualquier discusión de tipo jurídico que ustedes quieran hacer. Y además algo que comentas ahorita y con la experiencia que podemos aprovechar de ti, ¿cómo se ve esto que pudiera parecer un destiempo entre lo que pudiera ser o considerarse como un papeleo o el cumplimiento de disposiciones legales por cumplirlas, por cumplir un texto que repercuten, porque si no coinciden con la realidad, entonces van en destiempo. Por supuesto. Ahí es donde empieza a verse reflejado cuando ya está en donde vamos ahorita, que es la etapa de ejecución de un contrato. Hay un desbalance entre lo que se debe de cumplir, lo que materialmente se debe de solicitar y lo que materialmente se contrata para ejecutar. Es correcto. Ahora lo vemos en la parte de auditoría rápidamente. Entonces, en la parte de ejecución, todo este caldo de cultivo que se está generando alrededor de esto nos está provocando que el contratista no puede cumplir los plazos, no puede cumplir con la calidad prevista en un proyecto porque el proyecto está modificándose y evidentemente esto repercute en costos que cuando son retrasos importantes de la obra y hay un plazo convenido, el contratista puede sufrir efectos porque lo van a penalizar por retrasos de la obra. Si es la administración pública la que comete el error, tendrá que pagar lo que se llaman gastos no recuperables, que es el equivalente a lo que serían los daños que se están provocando a la obra y los perjuicios que están provocando al contratista. De manera que ahí, le llamen como le llamen, estamos ante la presencia de daños y perjuicios a la obra pública. Y estos pueden ser de tamaños verdaderamente importantes, en donde el contratista reclama, más allá de los gastos en que incurre, los efectos financieros que está teniendo su empresa por falta de una actividad que ya estaba debidamente contratada. Perdón, José, y ahí sí vemos una cuestión bipartita, como es en una parte contractual. Hay dos partes que las dos tienen efectos. O sea, tanto por sus aciertos como por sus errores, como sus cumplimientos o sus incumplimientos. Hay dos partes también. ¿En qué momento se causan para cada uno? Ahí, en esa misma lógica de tu conversación ahorita. Sí, de tal manera que cuando se presentan esos efectos en la obra, evidentemente, bien señalado por ti, hay efectos para las dos partes. Entonces, durante la ejecución, resulta difícil para los administradores, para la dirección, como está en el centro de la gráfica que ustedes miraron, en el centro de esa dirección, determinar cómo se van a subsanar esos daños y perjuicios que les llaman gastos no recuperables y o retrasos en la obra imputables al contratista para que se puedan llevar a cabo. Ese análisis después que los órganos de control en la siguiente etapa, que es la de evaluación y control y auditoría, tienen que valorar si hay o no una responsabilidad porque se trata de eventos que debieron ser previstos, como señalan las normas de la Secretaría de Hacienda en su guía, debieron ser previstos en un análisis de riesgos. Si no fueron previstos adecuadamente en un análisis de riesgos, una cosa es que hay un evento que pueda ocurrir y otra cosa es que hay un evento que nadie sabía que pudiera ocurrir. Hay algo que debe prever el contratista y otro, por ejemplo, liberación de derechos de vía, que debe de ser responsabilidad necesariamente de quien contrata la obra. Cuando esos efectos entonces negativos se dan, se producen estos daños y perjuicios que se tratan de cobrar de alguna manera los contratistas, a veces recurriendo a precios desorbitantes y fuera de la realidad. Claro, y volvemos otra vez a la realidad contra lo pactado y contra lo programado y lo presupuestado. Exactamente. Y finalmente, la etapa de evaluación y control tiene que tomar en cuenta todo lo que acabo yo de señalar, desde la etapa original de planeación económica y financiera hasta la etapa de ejecución, para poder evaluar correctamente una inversión en obra pública y saber desde el punto de vista de fiscalización superior
si esta obra representó a la postre las mejores condiciones para el Estado en cuanto a economía, eficacia y eficiencia para el ejercicio del gasto público, como lo señala el 134 constitucional. A manera de poder, digo, es un tema muy amplio y lo entiendo porque no lo agotaríamos en este breve tiempo que tenemos de programa, pero que igual podemos continuarlo. ¿Cómo consideras tú que si hay esta dualidad, qué recomendación en tu experiencia, tanto para entes gubernamentales como para empresas, que esté contenido dentro de un contrato para prever ese pago de esos efectos como daños y perjuicios que se causan en las dos partes? Como señala en la primera lámina, como señala en la primera lámina, lo más importante es que durante todas las etapas del proceso intervengan los profesionales que tienen la calificación y la certificación previsto en el 5º Constitucional, Ley de Profesiones aplicables en cada entidad federativa, para que se tenga la suficiente información correcta para que los órganos de control, al revisar, se percaten de que esos efectos de los que hemos hablado nosotros no se ubiquen necesariamente en fortuitos o fuerza mayor, sino que deben haber sido previstos. Porque en la contratación, para subsanar lo que tú comentas, debe aparecer los clausulados con la suficiente especificidad de cuáles son esos elementos de causas de fuerza fortuito que en cada proyecto, en cada región y en cada proyecto se presentan, para saber cómo cada una de las partes va a intervenir para resolver el conflicto que se presente y no repartir solamente los efectos negativos en una de las dos partes, porque lo prohíbe la Constitución. Perfecto. Lo tomo como conclusión. Estamos llegando a la parte final del programa. El tema sumamente extenso, interesantísimo, de actualidad, porque se refleja en no sé en cuántos No mencioné casos. proyectos porque los conoce todo el mundo. Pero bueno, tienes bastantes en tu haber, pero lo tomo esto como conclusión. La parte de la intervención jurídica en el aspecto de contratos, pero tomando en cuenta la parte técnica y la parte de proyecto, digamos. Exactamente. Te lo agradezco muchísimo, en verdad, gracias tu participación. a la gracias a ti. Estás con las puertas abiertas aquí en este programa para poder continuar y tocar otros temas. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia, por su participación. Señores, hemos concluido el programa académico del 17º Congreso Nacional de Abogados organizados por la Barra Mexicana en esta hermosa ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa. Este exitoso congreso fue posible gracias al arduo trabajo de muchas personas. Agradezco en primer lugar el decidido apoyo que nos dio el gobierno del Estado, quien amablemente nos ofreció esta cena. Este congreso fue muy exitoso gracias a la participación de todos. Juntos coadyuvamos a un mejor futuro de la abogacía, del Estado de Derecho con justicia y democracia y del desarrollo sostenible. Aprende uno más afuera, Careto, con todas las vivencias.
bienvenidos y pulsos de amor.